Un artículo publicado en un periódico de circulación nacional dice de la siguiente manera con respecto a este tema. Desde los años 90, cuando las leyes empezaron a facilitar el divorcio y las sociedades dejaron de condenarlo, se inició un caótico cambio global. En el mundo hay cada vez más divorcios y menos matrimonios. Y Bolivia no es la excepción en esta tendencia. Según los datos del Servicio de Registro Civil, Ceresi, desde hace más de una década crece el índice de divorcios. Y según un informe del Comité Pro Familia en Bolivia, 7 de cada 10 matrimonios acaban en divorcio. Cada día a nivel nacional en Bolivia se producen 50 divorcios. Si bien en promedio se casan 5 parejas cada 2 horas, en esas mismas 2 horas hay más de 2 divorcios. Y las estadísticas muestran que en Santa Cruz, la ciudad de Santa Cruz, a nivel Bolivia, ocupa el segundo lugar en divorcios luego de La Paz. Bueno, son datos extraídos de una información oficial. Sin embargo, hermanos, el divorcio no solo es algo que abunda en este mundo, sino que también es un problema que ha ingresado a la misma iglesia. Mientras más vamos avanzando en el tiempo, más casos de divorcios y de casamientos se han ido viendo entre los cristianos. Algunos incluso han llegado a afirmar que Dios les ha autorizado para que estas personas tomen dicha decisión. Siendo, queridos hermanos, el divorcio un problema no solo en este mundo, sino también en el contexto en la iglesia, una de las preguntas que nos hacemos es, ¿y dice algo la Biblia al respecto? ¿Será que la Biblia, cuando habla acerca del divorcio, lo prohíbe de manera completa? ¿O será que el divorcio por cualquier motivo es permitido en las Escrituras? La Biblia habla, tiene que decir algo al respecto, y la respuesta a esas preguntas es, mis hermanos, sí. La Biblia tiene una posición con respecto a este tema. Y es justamente de ello que estaremos hablando en esta mañana, y lo vamos a hacer basados en Mateo capítulo 5, versículo 31 y 32. Voy a invitarte a que puedas ir en tu Biblia a Mateo 5, 31 y 32. Vamos a dar lectura, vamos a orar y vamos a comenzar con la exposición de este tema. Dice de la siguiente manera: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre, nos acercamos a ti en esta mañana y lo hacemos a través de tu Hijo Jesucristo, con el único propósito de pedirte a través de Él que nos puedas dar sabiduría, temor delante de ti, Señor, para poder comprender y recibir tu palabra. Pues toda gracia viene de tu parte para nuestras vidas, y de una forma muy especial, Señor, la gracia de recibir tu palabra expuesta también viene para nosotros de parte tuya. Así es que te rogamos, Señor, sensibiliza nuestros corazones, ve cambiando cada vez más nuestras intenciones, ve cambiando, Señor, nuestra forma de vida a la imagen y a la semejanza de tu Hijo. Y usa, Señor, la exposición de tu palabra en esta mañana para poder hablarnos, enseñarnos, exhortarnos, corregirnos y llamarnos al arrepentimiento. Pues te pedimos todo esto, Padre, y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Recordemos que el pasaje que estamos estudiando o vamos a estudiar esta mañana es parte del Sermón del Monte. ¿Cómo habíamos empezado el Sermón del Monte? A inicio, Cristo lo que hizo fue presentarnos 8 características que distinguen a un cristiano.
En segundo lugar, lo que él pasó a hacer fue mostrarnos de qué manera el cristiano influye en este mundo y cómo él puede ser de influencia para el mundo en el cual él se va desenvolviendo. Y eso a través de dos elementos, acerca de la sal y de la luz. En tercer lugar, lo que el Señor hizo luego de ello fue mostrarnos cómo debe ser la vida justa o la justicia del cristiano, es decir, cómo es que el cristiano debe de vivir frente a la ley de Dios. Y en Mateo capítulo 5, versículo 20, un versículo muy importante, ahí se nos responde esa pregunta: ¿cómo es que debe ser la vida justa del cristiano? Y ahí el Señor decía que la justicia del cristiano debe ser mayor a la de los escribas y de los fariseos. ¿Y en qué sentido debe ser mayor? Nosotros vimos que los escribas y los fariseos se preocupaban mucho más de la parte externa de su vida, de cómo ellos se hacían ver por los demás. Sin embargo, Cristo, a través de sus diferentes enseñanzas, nos fue mostrando que los cristianos no solamente nos debemos preocupar por la parte externa de nuestras vidas, sino, y más aún, debemos preocuparnos por nuestras vidas internas. Debemos cuidar nuestros corazones, debemos cuidar nuestras intenciones. Hablando del sexto mandamiento, el Señor Jesucristo nos enseñó que no solamente debemos cuidar de cometer un asesinato de manera física, sino más aún debemos cuidarnos de albergar ira, rencor, celo, odio en nuestro corazón en contra de un hermano. Hablando del séptimo mandamiento, nos dijo el Señor la semana pasada que no solamente debemos cuidarnos del adulterio físico, sino que debemos cuidar nuestros ojos, debemos cuidar nuestras mentes, debemos cuidar nuestros pensamientos. Esa es la justicia que Dios dice en Mateo capítulo 5, versículo 20, del cristiano, que debe ser mucho mayor que la de los escribas y de los fariseos. Es luego de hablarnos de esos dos temas que ahora él, en el versículo 31 y 32 de Mateo capítulo 5, pasa a hablar acerca del divorcio. ¿Y por qué? Hermanos, esto lo hace debido a que este tema del divorcio era otro de los temas mal enseñados entre los judíos, esto por los escribas y los fariseos, y como resultado de esa mala enseñanza, el divorcio se había vuelto un problema común en el contexto del pueblo de Israel. De ahí, viendo el Señor este problema a causa de una mala enseñanza, lo que Él hace es enseñarnos nuevamente cómo es que la Biblia presenta este tema a la luz de la voluntad de Dios. En ese sentido, lo que Cristo hace es presentarnos la enseñanza correcta de este tema que tiene que ver con el divorcio. Y para ello lo que el Señor hace, van a ser dos cosas que van a ser los encabezados del sermón de esta mañana. En primer lugar, lo que Él va a hacer es presentarnos cómo es que se comprendía de manera equivocada, de manera errónea, el divorcio en el contexto judío. Versículo 31. Y en segundo lugar, Él nos va a presentar cómo es que se debe comprender, de manera correcta este tema del divorcio, versículo 32. Entonces nos va a presentar la forma equivocada y en segundo lugar la forma correcta. Pasemos a ver entonces cada uno de nuestros encabezados. En primer lugar, una comprensión errónea acerca del divorcio. ¿Qué es lo que se enseñaba del divorcio, pero que estaba equivocado? Versículo 31 dice la palabra de Dios. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Nota que al igual que las anteriores menciones, Jesús comienza esta porción citando a los maestros antiguos, y junto a los maestros antiguos Él está citando la interpretación y la enseñanza que estos maestros dejaron con respecto al divorcio. Nota esa frase: también fue dicho. Y uno se pregunta y dice: ¿por quiénes fue dicho? No fue dicho ni por las escrituras, no fue dicho ni por Moisés, sino por esos maestros antiguos. ¿Recuerdan cómo se llamaban? Shammai y Gilei. Ellos habían interpretado muchas de las leyes, las habían enseñado
y sus enseñanzas iban avanzando de generación en generación y llegaron hasta los tiempos del Señor Jesucristo. Y vimos nosotros que esas enseñanzas, por un lado, eran consideradas con autoridad y al mismo tiempo eran promovidas entre el pueblo judío, entre el pueblo donde el Señor Jesucristo estaba realizando su ministerio. Sin embargo, a pesar que tenían autoridad y eran promovidas, dichas enseñanzas no eran correctas, no estaban conforme a la voluntad del Señor. ¿Y cuál era la enseñanza a la que Jesús se refiere entonces en esta porción del versículo 31? ¿Sobre qué tema ahora toca Cristo? Dijimos acerca del divorcio. ¿Y qué es lo que enseñaban acerca del divorcio? Lo que ellos decían, queridos hermanos, era que el divorcio era un mandamiento establecido por Dios. ¿Qué enseñaban los escribas y los fariseos? Siguiendo la enseñanza de Shammai y Gilei, que el divorcio era un mandamiento establecido por Dios. Mira lo que dice nuevamente, leamos el versículo 31. Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. De estas dos escuelas, Shammai y Gilei, la segunda era la más popular. La enseñanza de la segunda escuela era la más popular en aquel entonces. Y siendo la más popular, era la que estaba siendo promovida por los escribas y los fariseos. ¿Y qué enseñaba esta segunda escuela? Esta segunda escuela enseñaba que este mandamiento debía ser cumplido por cualquier cosa. La causa que ellos decían era cualquier cosa. Uno puede divorciarse, Dios manda divorciarse, y la causa puede ser cualquier circunstancia, cualquier cosa. En Mateo capítulo 19, nosotros vemos esta forma de manera explícita ahí. Mateo capítulo 19, voy a invitarles a que puedan ir. Aquí vemos esa forma de pensar en una de las preguntas que le hacen al Señor Jesucristo. Durante el sermón vamos a estar yendo bastante a Mateo 19, tú puedes tenerlo ahí marcado porque es un paralelo de este pasaje y encontramos de manera más amplia la enseñanza acerca del divorcio del Señor Jesucristo. ¿Qué dice Mateo 19, versículo 3? Entonces vinieron a él, a Jesús, los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Noten, ahí está, por cualquier causa. Esa era la enseñanza que estaba siendo promovida en el contexto judío. Tú avanzas al versículo 7, sigue la conversación con el Señor y dice: le dijeron, ¿por qué pues mandó? Noten cómo pensaban ellos acerca del divorcio como un mandamiento. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? He ahí la enseñanza, la naturaleza de la enseñanza que se estaba promoviendo acerca del divorcio en los tiempos del Señor Jesucristo, y esto estaba siendo promovida por los escribas y los fariseos. Ellos decían que la causa podía ser cualquier cosa y además de ello era un mandamiento, el divorcio era un mandamiento establecido por Moisés. ¿Dónde estaba el problema en la enseñanza de los escribas y los fariseos? ¿Qué es lo que estaba mal en lo que ellos estaban enseñando? Por lo menos uno puede observar puede identificar cuatro elementos que estaban mal. Ya lo hemos mencionado algunos de ellos, los vamos a volver a repetir. Estos maestros enseñaban entonces que el divorcio era un mandamiento establecido. Ellos no solamente decían Dios aprueba el divorcio, sino también Dios lo ordena. Esa era la enseñanza que se estaba dando en ese entonces. Lo segundo es que ellos también enseñaban que la causa para el divorcio podía ser cualquier cosa. Cualquier cosa. Y cuando uno revisa libros de historia, uno va a encontrar que esto llegó a ser tan absurdo en la práctica que incluso hubo casos donde los maridos se divorciaron de sus mujeres, dice la historia, por una causa tan absurda que era que la mujer hizo quemar el arroz. ¿Qué hacía el marido? Iba a los ancianos, llamaba: le voy a dar carta de divorcio porque quemó el arroz.
O cuando llegaba tarde seguramente ahí del trabajo y la esposa no le esperaba despierta, carta de divorcio, porque no me esperó despierta. Dice un historiador, Josefo, él dice, llegó a tal punto estas cosas que incluso se llegó a dar carta de divorcio por el mal aliento de la esposa. O sea, te das cuenta, tan absurda llegó a ser la práctica en aquel entonces por esa cláusula, cualquier cosa. Ya el mundo judío, el contexto judío había entrado en una práctica tan absurda, simplemente basado en la interpretación y la enseñanza que estaba siendo promovida por estos maestros. Un tercer elemento erróneo en esa enseñanza que ellos estaban promoviendo era que para estos personajes la causa no era tan importante, noten que hemos mencionado algunas causas absurdas, sino que para ellos lo más importante era el documento de divorcio. Siempre y cuando los maridos hagan bien ese proceso de divorcio, sin importar la causa, cualquiera sería la causa, esto se llevaba a cabo y era aprobado en el contexto judío. No habría problemas. El marido tenía que hacer correctamente ese proceso de la redacción de la carta de divorcio. Un cuarto problema, se llegó a dar tanto énfasis al divorcio y se llegó a menospreciar, por el otro lado, el matrimonio. La voluntad de Dios, ¿qué es lo que era? ¿Qué es lo que es? Sobreenfatizar el matrimonio. Pero ellos lo invirtieron. Sobreenfatizaron el divorcio y menospreciaron el matrimonio. Y como veremos nosotros más adelante, ellos usaron un pasaje, Deuteronomio capítulo 24, lo usaron de manera equivocada, pues Deuteronomio capítulo 24 no enseña eso al respecto. Vamos a ir ahí a Deuteronomio capítulo 24. ¿Qué es lo que realmente enseña Deuteronomio capítulo 24? ¿Será que la enseñanza principal de este capítulo, es decir, de los primeros 4 versículos, enseña o se centra en el divorcio? ¿Será que en estos versículos Moisés está presentando el divorcio como un mandamiento? Hermanos, ¿será que este pasaje aprueba tanto la enseñanza y la práctica que los escribas y fariseos estaban promoviendo? ¿Qué es lo que enseña realmente Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 al 4? Antes de leer esos versos, quisiera que nosotros recordemos lo siguiente. Deuteronomio fue escrito ¿en qué circunstancias históricas? ¿Cuándo fue escrito, hermanos, Deuteronomio? Si tú recuerdas un poquito, tú te vas a acordar que Deuteronomio fue escrito cuando el pueblo de Israel estaba ¿dónde? En el desierto. Ellos habían salido de Egipto y estaban siendo llevados a la tierra prometida. Y habiendo ellos salido de Egipto, recuerden, estaban muchos años en Egipto, y fue en Egipto donde ellos adoptaron muchas costumbres y muchas prácticas paganas. Eso no debemos olvidarnos. ¿Por qué se escribe Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio? ¿Por qué? Para ir sacando de la mente de estos judíos, del pueblo de Israel, esos pensamientos, esas prácticas, esas costumbres que ellos habían adoptado mientras estaban allá en Egipto. Y este tema no es una excepción, pues ellos también habían adoptado la práctica y la costumbre del divorcio de los egipcios. Es decir, que el divorcio ya era una práctica antes de Deuteronomio capítulo 24, ya era una práctica que se estaba llevando a cabo en el contexto judío y se había vuelto un mal dentro del pueblo de Israel. Ya era un problema común. En ese sentido, hermanos, lo que Dios hace por medio de Moisés, ahí en Deuteronomio capítulo 24, no es establecer el divorcio, sino lo que Dios hace a través de Moisés es regular ese mal común que había en medio del pueblo y que estaba dañando al pueblo. Eso es importante que nosotros entendamos a la luz del contexto histórico. El problema del divorcio ya existía. Dios no viene y establece, sino que Dios
regula. Dios corrige ese problema para que ese mal no vaya creciendo y vaya dañando mucho más al pueblo de Israel. Tú debes recordar que hay muchas costumbres que, si bien Dios no estaba de acuerdo, no lo anuló, sino lo permitió. Por ejemplo, la esclavitud. Dios nunca ha promovido la esclavitud, pero Él, en la historia del pueblo de Israel, Él lo permitió. Él lo permitió. Sí, Él dio ciertas normas que puedan regir, que puedan corregir cómo debería de ser llevado esa práctica, pero nunca Dios promovió la esclavitud. Nunca estableció que se deba esclavizar a las personas. Dios no lo hizo, pero ese problema ya había. Lo que Dios hizo fue regular. Y lo mismo sucedió con este tema del divorcio. Ya estaba el problema. Lo que Dios hace en Deuteronomio capítulo 24 es regular, es corregir para que ese mal no vaya de mal en peor. Con esos ojos vayamos y leamos ahora Deuteronomio capítulo 24 versículo 1 al 3. ¿Qué es lo que dice? Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer. Un detalle que quiero que notemos en estos 3 versículos que acabamos de leer: la mayoría de los verbos, si tú te has dado cuenta, están en tiempo futuro. Cuando tú vas al hebreo, tú vas a encontrar que estos verbos no están en tiempo futuro, sino que están en un tiempo presente y en un modo indicativo. Perdón que cite estas cositas, pero quiero decir lo siguiente con ello. No es que aquí el texto en el original está mandando a hacer cosas en el futuro, porque eso denota la idea. Le escribirá carta, le entregará. La idea del texto original, queridos hermanos, no es así. La idea del texto original es que todas estas cosas, específicamente los verbos en futuro, están en presente. Es decir, eran hechos que estaban sucediendo, no que iban a suceder, sino que estaban aconteciendo en medio del pueblo de Israel. Una traducción, la Biblia de las Américas, si alguien tiene por ahí, da una mejor traducción en cuanto a estos tiempos de estos verbos. Dice de la siguiente manera la Biblia de las Américas. Voy a leer los mismos versículos, pero desde la Biblia de las Américas. ¿Qué es lo que dice? Cuando alguno toma una mujer, no dice tomare, sino toma una mujer y se casa con ella, no dice y se casare, y se casa con ella, y sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella, y le escribe. Nota, no dice le escribirá, sino le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre. Y si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó para ser su mujer. Hermanos, con esa traducción nosotros vemos, y la traducción de la Biblia de las Américas es más literal que la Reina Valera en este caso. Con esa traducción nosotros vemos, hermanos, que este problema del divorcio no era algo que Moisés estaba estableciendo, sino que era algo que ya estaba sucediendo en el pueblo de Israel. Ya era un problema común que estaba suscitando en medio del pueblo de Dios. ¿Y con qué propósito es que entonces que Dios a través de Moisés da estos versículos? El propósito lo encontramos en el versículo 4. ¿Qué es lo que dice ahí? Ahí está el problema. Ahí está el problema. ¿Cuál es el propósito? Versículo 4. No podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer.
después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová. Y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Qué es lo que está diciendo, queridos hermanos, la palabra de Dios, Moisés, en estos versículos? Él está diciendo lo siguiente con respecto al divorcio. Maridos, no tomen una decisión a la ligera. Esa es la idea de estos 4 versículos. Ahí está el problema y ustedes a la ligera están dando carta de divorcio. No lo hagan. Piénsenlo bien. Porque recuerden que si ustedes la despiden, no va a haber probabilidad alguna de que ustedes la vuelvan a tomar, de que ustedes se vuelvan a casar con ella. Porque si eso sucede, aunque su otro esposo, ya sea la despidiese o muriese, ténganlo por seguro, ustedes no van a poder volverla a tomar a ella nuevamente como esposa. Ese hecho va a ser considerado para el Señor como una abominación delante de él. ¿Qué está haciendo Moisés? Moisés está advirtiendo, no tomen una decisión a la ligera, porque se van a equivocar y va a ser tarde para que ustedes quieran luego arrepentirse. Lo que está haciendo este pasaje entonces no es establecer el divorcio, Deuteronomio 24, como lo decían los escribas y los fariseos, sino lo que está haciendo este pasaje es regular el problema del divorcio que ya estaba ahí. Dios, por medio de esta legislación, lo que Él está haciendo es tratar de evitar que esta práctica crezca en el pueblo de Israel y destruya mucho más las diferentes familias que estaban ahí dentro del pueblo de Dios. Dios está tratando de evitar que no se practique de la manera que se estaba haciendo en ese entonces. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque Dios, a la luz de otros pasajes, nosotros vemos que Él nunca ha estado de acuerdo y nunca va a estar de acuerdo con el divorcio. Dios nunca ha estado de acuerdo y nunca va a estar de acuerdo con el divorcio. El divorcio no es parte del plan de Dios. El divorcio no es la voluntad de Dios. Dios odia, Dios aborrece el divorcio. Malaquías capítulo 2. Malaquías capítulo 2. Versículo 16. ¿Qué es lo que dice el Señor ahí? Tú puedes leer luego todo el capítulo en su contexto. Pero ¿qué dice el versículo 16 de Malaquías 2? Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el divorcio, el repudio, perdón, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Hermanos, Dios aborrece, aborrecía, aborrece y siempre va a aborrecer el repudio, el divorcio. El divorcio no solo es aborrecido por Dios, sino que además de ello, hermanos, el divorcio acarrea consigo mismo maldición. ¿Y por qué? Bueno, porque Dios lo aborrece, pero al mismo tiempo, por la misma naturaleza, por el mismo significado de lo que es el matrimonio, pero también de lo que es el divorcio. ¿Qué es el matrimonio? ¿Qué es el matrimonio? Una definición sencilla acerca del matrimonio. Podemos decir que el matrimonio es un pacto donde primeramente ese pacto se hace con Dios. Ahí está el esposo, ahí está la esposa. En el matrimonio no es que el esposo se compromete con la esposa primeramente, no es que la esposa se compromete con el esposo primeramente. Hermanos, en el matrimonio
el esposo se compromete en primer lugar con Dios. Y la esposa se compromete en primer lugar con Dios. El compromiso entre ambos es lo segundo. Lo primero es un pacto del esposo con Dios y de la esposa con Dios. El esposo se compromete, hace un pacto, y un pacto, hermanos, implica juramento. El esposo se compromete bajo juramento con Dios de amar a la esposa. Y la esposa se compromete con Dios de amar y ser fiel al esposo. ¿Hasta qué? Hasta que la muerte los separe. Ese es un matrimonio, un pacto donde cada uno de los cónyuges lo hace primeramente con Dios. Además, el matrimonio es un reflejo ¿de qué? Es un reflejo de la relación que Cristo tiene con su iglesia. ¿Qué significa eso? Que cada matrimonio en este mundo, independientemente de que sea un matrimonio cristiano o no, cada matrimonio en este mundo tiene el propósito de mostrarnos cómo es que Cristo ama a su iglesia y cómo es que su iglesia se sujeta a Cristo. El matrimonio, cada matrimonio, tu matrimonio, si tú eres casado, es un reflejo de cómo tú consideras que es la relación de Cristo para con la iglesia. Así como tú muestras en tu matrimonio, así tú estás diciendo es como Cristo ama a la iglesia. Y así es como la iglesia se sujeta al Señor. He ahí la naturaleza o el significado de lo que es el matrimonio. Y todo esto se lleva a cabo, dice la palabra de Dios, a través de esa unidad que Dios lo hace. Llegan a formar, dice, uno. Ya no serán más dos, sino serán una sola carne. Enseguida lo vamos a ver aquello. Pero ¿qué es el divorcio? Eso es el matrimonio. Pero ¿qué es el divorcio? El divorcio es la ruptura de dicho pacto. Hay un pacto con Dios, que es el divorcio, la ruptura, el quebrantamiento de dicho pacto. Y sabes, hermano, cuando tú revisas desde Génesis hasta Apocalipsis y tú vas a ver los pactos, el hecho de ser fiel a un pacto que hacemos con Dios acarrea consecuencias positivas y bendición para nuestras vidas. El hecho de ser infiel al pacto, de quebrantar el pacto, acarrea maldición. Un solo ejemplo, Deuteronomio capítulo 28, tú puedes verlo en casa, puedes leerlo todo el capítulo 28. Ahí hay bendición a la obediencia, es decir, a la fidelidad al pacto, y una serie de maldiciones a la infidelidad hacia el pacto. Claro que Deuteronomio 28 no está refiriéndose acerca del pacto matrimonial, pero sí del pacto que Dios había hecho con su pueblo. Sin embargo, eso nos muestra que todo pacto acarrea sus debidas consecuencias. La fidelidad a un pacto, como bien hemos dicho, acarrea bendición, mientras que la infidelidad a un pacto acarrea maldición. Entonces, siendo el matrimonio, hermanos, siendo el matrimonio un pacto, el que viola este pacto, ya sea por medio del adulterio, ya sea por medio del divorcio, ¿cuál es la consecuencia? A la luz de la palabra de Dios, maldición. Maldición. Es decir, está condenado a vivir una vida de miseria, a no ser que se arrepienta delante de Dios de manera consciente y restituya todo el daño que ha hecho hasta donde le sea posible. Deuteronomio capítulo 24 no promueve, no establece el divorcio. Deuteronomio capítulo 24 lo que está haciendo es regular ese mal que había entonces dentro del pueblo de Israel, y quiere regular para evitar que este problema continúe creciendo en medio del pueblo. ¿Y por qué Dios lo quiere evitar? Como bien dijimos, porque Él aborrece esta práctica y además porque viene una maldición en contra de aquellos que lo practican. En ese sentido, hermanos, la enseñanza de los escribas y fariseos con respecto al divorcio
era algo totalmente equivocado. Ellos no estaban enseñando de manera correcta. Y eso es lo que Cristo nos muestra. Y luego, a continuación, entonces Jesús pasa a presentarnos cuál es la correcta enseñanza con respecto a este tema. Versículo 32. Una comprensión correcta acerca del divorcio. ¿Qué es lo que dice el versículo 32? Pero yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Un pasaje paralelo a esto, como lo dijimos hace unos minutos atrás, lo encontramos en Mateo capítulo 19. Vayamos a Mateo capítulo 19. Y en el versículo 9 vamos a leer una declaración casi similar. Dice Mateo 19, versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Ahora, es interesante notar que en Mateo capítulo 19, el versículo 9, el que acabamos de leer, es la conclusión de la enseñanza que Jesús había dado con respecto al divorcio. Y lo que el Señor cita en Mateo capítulo 5, versículo 32, es esa conclusión. La enseñanza en sí, ¿dónde encontramos nosotros acerca del divorcio? Desde el versículo 4 hasta el versículo 8 de Mateo 19. Jesús ahí enseña, y en el versículo 19, con esa declaración paralela a la de Mateo 5:32, es que concluye. Entonces, lo que nosotros quisiéramos ver para explicar un poco más acerca de este tema es justamente ver los versículos 4 hasta el versículo 8. Pero miren cómo empieza el versículo 4. ¿En respuesta a qué es? En respuesta a la pregunta realizada ahí en el versículo 3 de Mateo 19. ¿Cuál es la pregunta que le hacen a Jesús? Versículo 3, Mateo 19. ¿Es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Qué es lo que responde Jesús a esa pregunta que le hacen los fariseos con respecto al divorcio? ¿Cuál es la respuesta que Jesús da? Versículo 4 al 6. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Qué ves o qué vemos en esa respuesta? Los fariseos vienen a Jesús para tentarle y le preguntan acerca de qué tema, acerca del divorcio. ¿Cuál la respuesta de Jesús? ¿Con qué tema es que les responde el Señor Jesucristo? ¿No habéis leído? Él se está refiriendo a Génesis, específicamente a Génesis capítulo 2. ¿Y qué es la respuesta que Él les da? Él les habla acerca del matrimonio. ¿Notas eso? Los fariseos, y Señor, ¿qué del divorcio? Mi respuesta, el matrimonio. Jesús no les responde acerca del divorcio porque no es algo que Dios había establecido. Lo que Dios había establecido era el matrimonio. Y es por eso que Jesús apela a Génesis capítulo 2 para responderles esa pregunta que ellos le estaban haciendo con el tema del matrimonio. Mientras que la preocupación de los fariseos era el matrimonio, era el divorcio,
La preocupación del Señor era la unión que forma el matrimonio, la unión que es formado a través de la institución del matrimonio. Jesús no sigue la corriente a los fariseos porque no es el tema principal del cual se debería de hablar, sino el matrimonio, la perseverancia en el matrimonio, la continuidad en el matrimonio. Es lo que Dios ha establecido, es lo que el Señor les está recordando a los fariseos. Ustedes se están enfocando en el divorcio, pero no es el tema. El tema es el matrimonio, la permanencia, la solidez del matrimonio. Y lo interesante aquí en esta respuesta del Señor es que Él dice: y se unirá a su mujer, y se unirá a su mujer. Y es interesante que esa palabrita, queridos hermanos, se unirá, tanto en el hebreo como en el griego, denota la idea de unir dos cosas que luego de que están unidas es imposible separarlas, a no ser que una de las partes o ambas queden dañadas. No sé cómo se llaman esos stickers, ¿verdad? Hay stickers que vienen con un papelito. Cuando tú los sacas, puedes pegarlo. ¿Perdón? Esos adhesivos están unidos, pero cuando tú los despegas, no se dañan. Tú puedes pegarlo en el otro lado. Pero cuando tú pegas otro elemento, a ver, pega papel, ¿con qué pegamento? Quizás con carpicola. Y déjalo ahí un día, 2 días, y luego trata de despegarlos. No va a ser como el adhesivo. Cuando tú vas a querer despegarlos, o bien se van a romper ambos, o bien uno de ellos se va a dañar. Esa es la idea de esta palabra: y se unirá. Tal es la unión, está diciendo el Señor Jesucristo, entre un hombre y una mujer en el matrimonio, que cuando se separan, una o ambas partes van a quedar dañadas. Por eso es que llegan a formar, dice, una sola carne. Una sola carne. Y es una sola carne tanto en lo espiritual, tanto en lo social, como también en lo sexual. Esta unión del matrimonio, este vínculo del matrimonio es tan íntimo, queridos hermanos, que entre ambos cónyuges o bien se endulzan o se amargan la vida cuando se unen. Es tan vital esta unión. O bien el esposo va a endulzar la vida de la esposa, o va a amargarle de por vida. O bien la esposa va a endulzar la vida del esposo, o le va a amargar de por vida. Este vínculo es tan íntimo, el del matrimonio, que sus circunstancias y sus consecuencias tienen un alcance no solo en esta vida, sino que tienen un alcance hasta la eternidad. Así es la unión que se da en el matrimonio. Y lo interesante, hermanos, es que esta unión es realizada no por el hombre ni por la mujer. No por el hombre ni por la mujer. Quien une esta relación matrimonial es un agente externo, y según el contexto de nuestro pasaje, ese agente externo que realiza dicha unión, ¿quién es? Es Dios. Por eso es que en el versículo 6, cuando tú lees ahí en Mateo 19, versículo 6, ¿cómo termina esta parte? ¿Qué dice el Señor? Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. ¿Por qué? Por lo vital de esta unidad que Dios ha formado en el matrimonio. Lo que básicamente está diciendo el Señor, queridos hermanos, es que la permanencia en el estado del matrimonio, eso sí es parte del diseño de Dios. En el matrimonio es Dios quien une a un varón y una mujer. El divorcio no es parte del diseño de Dios. Por tal motivo, nadie tiene autoridad para poder separar aquello que Dios ha unido.
Y nota que la enseñanza de Cristo no está contradiciendo Deuteronomio capítulo 24, sino que es la misma que la de Deuteronomio capítulo 24. ¿Entendieron eso los fariseos? Sí. Por eso es que en el versículo 7 le vuelven a preguntar al Señor Jesucristo, ¿qué es lo que le dicen? Mateo 19:7. Si es así, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Por qué? Notas la pregunta, ¿por qué mandó? ¿Por qué Moisés mandó? ¿Qué responde el Señor? Versículo 8. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés, ¿qué es lo que hizo Moisés? Os permitió, no mandó. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Notas, los fariseos preguntan, ¿por qué mandó Moisés? Cristo responde, él no mandó, sino que él lo permitió. El problema del divorcio ya estaba ahí. El pueblo lo practicaba de manera común, ya era una costumbre entre ellos, porque eso lo habían adoptado de la nación de donde ellos habían salido. Ellos ya estaban envueltos en ese pecado. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Moisés? Él simplemente lo permitió. Y él lo reguló, él lo corrigió. ¿Con qué propósito? Para que ese mal no vaya creciendo en medio del pueblo de Dios. Sin embargo, añade algo más ahí en el versículo 9, dando a entender el Señor que si bien se permitió el divorcio, fue permitido a causa de una sola cosa. Versículo 9 dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. La única causa, dice el Señor, la excepción por el cual Dios no manda, sino permite el divorcio, es la fornicación. No manda, sino lo permite. Es la fornicación. Y recuerda, ¿qué hace el divorcio? El divorcio rompe esa unión conyugal que Dios hizo a través del matrimonio. Cristo aquí está yendo en contra de la ley cuando Él pone esa cláusula excepcional de la fornicación. ¿Será que Él está yendo en contra de la ley? Y la respuesta es no, hermanos. Porque cuando tú revisas el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que pasaba cuando ya sea una mujer o un varón era hallado en adulterio? ¿Qué pasaba con este varón o con esta mujer? Eran apedreados. Nota que el adulterio y la fornicación en el Antiguo Testamento también rompía. Pero ¿qué es lo que pasaba? A través de la muerte. A través de la muerte. ¿Qué es lo que Cristo está diciendo? Es lo mismo que en el Antiguo Testamento. También el adulterio y la fornicación rompe, pero ya no a través de la muerte, sino se permite esto que tiene que ver con el divorcio. Nota que Cristo no está añadiendo algo más, sino que está dando la misma enseñanza, porque Él no vino a abrogar la ley y los profetas, sino vino a cumplirla. Cristo vino a cumplir la ley y los profetas. Él está interpretando de la misma manera que se estaba enseñando en el Antiguo Testamento. Hay algo que Dios ha permitido. No lo está mandando, no lo aprueba, pero Él lo permite. Hermanos, divorciarse por cualquier causa, como lo enseñaban los escribas y los fariseos, era y es promover el adulterio. Ahora, es preciso entender lo siguiente, y queremos recalcar y estar claros en esto, que si bien Dios lo permite, Él no lo aprueba. Que lo permita no es sinónimo de aprobación. Si bien Dios lo permite, Él no lo promueve. Dios no promueve el divorcio. Dios promueve la unidad matrimonial. Ese es parte del plan de Dios.
el matrimonio, la perseverancia, la permanencia en el matrimonio. Cuando hay problemas en el matrimonio, por lo tanto, incluyendo un problema de infidelidad, aplicando esta enseñanza, queridos hermanos, cuando hay problemas en el matrimonio, que incluso estos problemas pueden llegar a temas de infidelidad, la primera opción no es el divorcio. La primera opción, este pasaje está enseñando que la primera opción no es el divorcio, sino la última, luego de muchas y muchas y muchas otras opciones. Hermanos, cuando hay problemas en el matrimonio, cuando hay serios problemas en el matrimonio, incluyendo, como bien dijimos, la infidelidad, ¿cuál es la primera opción? El perdón y la reconciliación. ¿Cuál es la segunda opción? El perdón y la reconciliación. ¿Cuál es la tercera opción? El perdón y la reconciliación. ¿Cuál es la cuarta opción? Escucho. El perdón y la reconciliación. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. Ese es el principio bíblico. Ese es el principio bíblico. Perdón y reconciliación. Perdón y reconciliación. Pero agotando, Cristo abre la puerta. No como primera opción, sino como la última. Como la última. Que no debería de pasar por nuestras mentes, ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que Cristo dice que se puede dar carta de divorcio por la dureza de vuestro corazón. Hermanos, pregunta. Como creyentes, ¿tenemos corazones duros? ¿Un creyente es posible que tenga corazón duro? El día martes vimos en el estudio bíblico, ¿qué es lo que hizo Dios con nuestros corazones? Ezequiel quitó el corazón de piedra y puso en su lugar un corazón de carne, un corazón blando, un corazón sensible, que con la ayuda del Señor y entendiendo que hemos sido perdonados, también en el Señor podremos extender el perdón. He ahí, hermanos, la enseñanza del Señor con respecto a este tema del divorcio. A modo de conclusión, quisiera dar algunas palabras. En primer lugar, si bien el divorcio es aborrecido por Dios, como bien lo hemos ido viendo, este mal, este pecado también puede ser perdonado por Dios. Si bien en el pasado o en el presente alguien se ha involucrado o está involucrado en este problema, y quizás examinando su vida, él ve o ella ve que no ha hecho bien las cosas, y más aún ve que él es el primer o ella es la primera responsable de todo ello, esta enseñanza hoy te llama a que te arrepientas. Y junto al arrepentimiento, pues restituyas el daño que has ocasionado. Recuerda, el divorcio no es la primera opción. La primera opción es el perdón y la reconciliación. ¿Y cuántas veces, como bien dijimos? 70 veces 7. El Señor nos llama a arrepentirnos y a poder restituir el daño que hemos ocasionado si hemos estado envueltos en esto, hasta donde podamos, hasta donde se nos sea permitido. Lo segundo, si bien hoy hemos hablado del divorcio, recuerda que el divorcio, según Cristo, está íntimamente relacionado con el matrimonio. El divorcio es ruptura del matrimonio. Es un problema en contra del matrimonio.
Sin embargo, el divorcio no es el único problema que afecta a los matrimonios. El mayor problema que afecta a los matrimonios, y aquí escúchenme los que estamos casados, el mayor problema que afecta a los matrimonios, uno puede jactarse y decir, sí, yo estoy dispuesto a no divorciarme. Está bien. Pero tú debes entender, si tú estás casado, que el mayor problema que afecta a los matrimonios es el hecho de no actuar conforme a los roles que Dios nos ha dado en el matrimonio. Y como consecuencia de ello, no cumplir con el propósito del matrimonio, que es reflejar la relación de Cristo con su iglesia. ¿Cuál es el mayor problema? Mucho más que el divorcio, el no cumplir ese rol que como esposo, que como esposa Dios te ha dado, para que tú seas fiel al pacto que tú un día has hecho delante de Dios. Los varones que están casados, recuerden que el Señor nos ha llamado a amar a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia. Las esposas deben recordar que el Señor les ha llamado a sujetarse a la dirección de sus esposos. Amor y sujeción es lo establecido por Dios. ¿Cuál es el parámetro? ¿Cuál es el modelo? Del amor es Cristo. De la sujeción es la iglesia hacia Cristo. En ese sentido, cuando en el matrimonio, los que estamos casados, cuando en el matrimonio no llevamos a cabo estas nuestras responsabilidades, escúchalo muy bien. Cuando esposo, tú no estás amando a tu esposa como Cristo amó a su iglesia, tú estás violando ese pacto que un día has hecho con Dios. Cuando la esposa no está siguiendo el liderazgo de su esposo, no se está sujetando a su esposo como la Biblia lo enseña, la mujer está violando ese pacto que un día ha hecho delante de Dios. Recuerda, el problema no simplemente es el divorcio, sino el hecho de no cumplir con nuestros roles, con el rol que Dios nos ha dado a aquellos que estamos en el estado de matrimonio. Y saben, si continuamos viviendo de esa manera, desobedeciendo a Dios como esposos, como esposas, tengámoslo por seguro que no vamos a disfrutar de nuestro matrimonio mientras estamos en esta vida. ¿Por qué uno no disfruta de su matrimonio? Porque no cumple el rol al cual el Señor le ha llamado. ¿Por qué uno es amargado en su matrimonio? Porque no cumple el rol que Dios le ha dado. ¿Por qué vivimos muchos matrimonios vidas desgraciadas? Porque no estamos cumpliendo ese rol que Dios nos ha dado. Amar a nuestras esposas, esposos, como Cristo amó a su iglesia. Y esposas, sujetarse al liderazgo de sus esposos, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Ese es el diseño de Dios. Ese es el compromiso pactual que nosotros hemos hecho en el momento que nos hemos casado. No cumplir aquello, hermanos, trae serios problemas para nuestras vidas. Queridos hermanos y hermanas, los que estamos casados en el estado del matrimonio, cuidemos de tal manera aquello que Dios ha unido un día. Por último, en cuanto a aquellos que tienen el deseo de casarse, deben entender que el matrimonio es una de las decisiones más importantes de la vida. El matrimonio es una de las decisiones más importantes en la vida. Se dice que en la vida una persona toma 3 decisiones más importantes. La primera tiene que ver con su salvación. La segunda tiene que ver con qué es lo que va a estudiar y a qué se va a dedicar de por vida. Y la tercera es el matrimonio. ¿Con quién es que se va a casar? El matrimonio es una de las decisiones más importantes en la vida. ¿Por qué?
Porque como bien dijimos en el sermón, dicha unión o bien endulza o amarga la vida de la otra persona. Y dicha unión no es para un mes, no es para un año, no es para 3 años, no es para probar. Dicha unión es para toda la vida. No hay vuelta atrás. Por lo tanto, joven o señorita que tienes el anhelo de casarte, no tomes esta decisión a la ligera. No tomes esta decisión a la ligera. Y no solamente no tomes esta decisión a la ligera. Cuídate hoy estando en el estado de soltería. Cuídate de tomar acciones precipitadas. Porque recuerda, toda acción tiene su consecuencia. Quizás no lo vas a ver en este año. Esas consecuencias te pueden seguir hasta el matrimonio y durante toda la vida. Toma decisiones, no tomes decisiones a la ligera. Sé sensato, busca consejo, busca la guía, pero al mismo tiempo cuídate de tomar decisiones precipitadas. Cuida tu corazón, cuida tu corazón. Hermanos, si bien hoy hemos hablado acerca de este tema del divorcio, el Señor Jesucristo quiere que nuestro enfoque esté mucho más allá, el matrimonio y la permanencia en esta unidad que Dios lo ha hecho. ¿Por qué? Porque como bien dijimos, es un reflejo de la relación de Cristo para con su iglesia. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por este tema donde a la luz de la Escritura vamos aprendiendo, Señor, vamos siendo exhortados, vamos siendo llamados al arrepentimiento. Y todo esto, Señor, para ir conformando nuestras vidas a la imagen de Cristo. Padre, puedas derramar tu perdón en nuestras vidas, entendiendo que a la luz de tu palabra, muchas veces en actitud o en pensamiento, hemos violado, Señor, este pacto que un día hemos hecho para contigo. Sin embargo, a pesar de todo ello, todavía tú has ido guardando nuestras vidas. Pues, Señor, te pido que puedas ayudarnos a los esposos, ir creciendo en nuestro amor para con nuestras esposas. Y lo mismo te ruego, Señor, para con las esposas. Obra, Señor, ese amor y ese respeto para con sus esposos. De igual forma oro, Señor, por quizás alguna persona, algún hermano, hermana, que ha estado involucrado o está involucrado aún en este problema. Puedas darle convicción, Señor, y derramar tu perdón en su vida. Porque no hay pecado, Señor, que no sea perdonado por ti. Vierte, Señor, tu arrepentimiento en su corazón y dale fortaleza. Ayuda, Señor, a restituir hasta donde le sea posible. Dale de tu gracia. Qué bueno, Señor, que tú no dejas temas sueltos para que nosotros podamos tratar de deducir
para nuestras vidas si no lo dejas por escrito en tu palabra. Ruego que puedas no solamente darnos la comprensión, sino el compromiso de seguir viviendo, Señor, y conformando nuestras vidas a la imagen de Cristo. Cuida, Señor, a tu iglesia aquí en este lugar, tanto a los jóvenes, a las señoritas, los matrimonios. Cuida a cada hermano y hermana que es parte de ella. Te pido todo esto, Padre, y lo hago a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.